Ok, vamos a hablar sobre la computación en la nube. El tema 2.1 habla sobre el aprovechamiento del internet gracias a la computación. Si bien la proliferación de los dispositivos móviles ha modificado la imagen de la computadora como un equipo por excelencia para acceder a lo que es la red del internet y gestionar nuestra información, no hay duda que todavía son dispositivos muy importantes. Hablamos de los computadores en nuestra vida moderna debido a que, bueno, su papel en el entorno laboral, en el ambiente educativo y la recreación siguen teniendo una gran presencia. Es decir, que gracias a la computación podemos hoy en día acceder a lo que es el internet y en diferentes ámbitos, como lo mencionábamos, en el educativo, el recreativo, el laboral, pues podemos tener acceso a grandes cantidades de información gracias a lo que es la computación. El tema 2.2 habla sobre la elasticidad y la escalabilidad. Encontré una frase que dice: cuando se añaden servicios a la nube hay que tener en cuenta el criterio de escalabilidad y elasticidad. Es decir, que si nosotros cargamos algo dentro de lo que es la red del internet, estos dos conceptos nos van a ayudar demasiado para poder llevar a cabo ese tipo de procesos. Hablamos en primer punto sobre lo que es la elasticidad. La elasticidad es la capacidad de aumentar o reducir los recursos de infraestructuras de forma dinámica según sea necesario para adaptarse a los cambios en la carga de trabajo de manera autónoma, lo que maximiza el uso de los recursos. Esto puede resultar en un ahorro de los costes de infraestructura en general. Es decir, la capacidad de mejorar los procesos que se realicen de forma automática, este tipo de procesos, con el fin de que vaya a reducir los costos en tiempo, en personal, en esfuerzo, para que de esta forma tenga ciertos beneficios, como lo comentaba, en ahorro de tiempo y de costos. Lo que es la escalabilidad. La escalabilidad incluye la posibilidad de aumentar el tamaño de la carga de trabajo dentro de la infraestructura existente, el hardware o el software, sin afectar el rendimiento. Estos recursos necesarios para apoyar suelen ser preplanificados la capacidad con una cierta cantidad de espacio para la cabeza, construido en manejar los picos de demanda. Escalabilidad también abarca la posibilidad de ampliar los recursos de infraestructura adicional, en algunos casos sin un límite. Es decir, podemos aumentar nuestro sistema, nuestro software, nuestro hardware sin afectar lo que ya tenemos en un momento. Es decir, ir aumentando nuestro potencial sin afectar lo que ya tenemos. Hablamos sobre el 2.3, que habla sobre virtualización y características de los entornos virtualizados. Para empezar, vamos a hablar qué es la virtualización. Básicamente en informática la virtualización es la creación a través del software de una versión virtual de algún recurso tecnológico, como puede ser una plataforma de hardware, un sistema operativo, un dispositivo de almacenamiento o cualquier otro recurso de red. En los ámbitos de habla inglesa este término se suele conocer por el numerónimo V12N. Dicho de otra manera, se requiere la abstracción de los recursos de una computadora, llamada hipervisor o VMM, Virtual Machine Monitor, que crea una capa de abstracción entre el hardware de la máquina física, o sea el host, y el sistema operativo de la máquina virtual, el Virtual Machine Guest, dividiéndose en recursos en uno o más entornos de ejecución. Es decir, vamos a extraer lo que
físicamente se podría hacer, pero dentro de un subprograma, para así realizar todos los procesos que podríamos hacer físicamente, pero en este caso sería dentro de una máquina virtual, como lo decíamos, en un hipervisor, que como lo mencionaba se le conoce como Virtual Machine Monitor. Características de los entornos virtualizados. Vaya, pues la virtualización puede mejorar la agilidad, la flexibilidad y la escalabilidad de la infraestructura de lo que es las tecnologías de informática. A la vez permite disfrutar de unos ahorros importantes. Algunas ventajas de la virtualización, como la mayor movilidad de las cargas de trabajo, el aumento del rendimiento y la disponibilidad de los recursos o la automatización de las operaciones. Simplifican la gestión de la infraestructura de las tecnologías de informática y permiten reducir los costes de propiedad y operativos. Hablamos sobre algunas ventajas que son, por ejemplo, la reducción de la inversión en capital y los gastos operativos, la reducción o eliminación del tiempo de inactividad, aumento de la productividad, la eficiencia, la agilidad y la capacidad de respuesta del Departamento de Tecnología de Informática, distribución más rápida de las aplicaciones y recursos, mejora de la continuidad de negocios y de la capacidad de recuperación ante desastres, por ejemplo, gestión simplificada del centro de datos, disponibilidad de un auténtico centro de datos definido por software. Bueno, estas son algunas de las ventajas de lo que son las características de los entornos que tienen una virtualización. Hablemos ahora en el punto 2.4 sobre hipervisores, lo que son los sistemas virtualizados y no virtualizados. Primero veamos qué es un hipervisor. Un hipervisor en inglés es hipervisor o monitor de máquina virtual, Virtual Machine Monitor. Es una plataforma que permite aplicar diversas técnicas de control de virtualización para utilizar al mismo tiempo diferentes sistemas operativos sin modificar o en el caso para una virtualización correcta en una misma, todo lo que se realiza sería en una misma computadora. Es una extensión del término anterior, supervisión, que se aplica a los kernels de los sistemas operativos de la computadora. Es decir, como lo decía el concepto anterior, un hipervisor supervisará los diferentes sistemas operativos que se van a instalar dentro de un mismo servidor, para verificar que estos estén trabajando eficientemente y de forma correcta. ¿Qué son los sistemas virtualizados? Un sistema de archivo virtual, Virtual File System o conmutador de sistema de archivos virtual, es una capa de abstracción encima de un sistema de archivos más concreto. El propósito de un VFS es permitir que las aplicaciones cliente tengan acceso a diversos tipos de sistemas de archivos concretos de una manera uniforme. Puede ser utilizada para tener un puente sobre las diferencias en los sistemas de archivos de, por ejemplo, Windows, de Mac, iOS y Unix, de modo que las aplicaciones puedan tener acceso a archivos en los sistemas de archivos locales de estos tipos, sin tener que saber a qué tipo de sistema de archivo están teniendo acceso únicamente. Los sistemas de archivos no virtualizados. Básicamente esto es lo contrario a lo anterior. Hablamos de sistemas instalados físicamente. Por ejemplo, la instalación de los programas computacionales, que es el software, hablamos que es el proceso fundamental por el cual los nuevos programas son transferidos a un computador físico con el fin de ser configurados y preparados para ser desarrollados en forma física. Es decir, no se utilizará un
una máquina virtual externa, un programa externo para poder llevar algún tipo de virtualización, sino básicamente esto será de forma física. A diferencia de lo anterior, esto es físico y no es virtual. Hablemos de los tipos de hipervisores en el tema 2.5. Como primero tenemos el hipervisor de tipo 1, también denominado nativo, un hosted o bare metal sobre el metal desnudo, que es la traducción al español, en software que se ejecuta directamente sobre el hardware para ofrecer la funcionalidad descrita. Algunos de los hipervisores de tipo 1 más conocidos son los siguientes: Linux, KVM, Virtual Machine Ware, ESXi, XM, Citrix, Zen Server, Microsoft Hyper Server, Oracle Virtual Machine Server para estructura de 86. Hipervisor de tipo 2 es el siguiente que vamos a ver, también denominado hosted. Es software que se ejecuta sobre un sistema operativo para ofrecer la funcionalidad descrita, es decir, básicamente la virtualización. En algunos de los hipervisores de tipo 2 más utilizados son los siguientes, es decir, que ofrecen algún tipo de servicio de virtualización. Es el Oracle VirtualBox OSE desde la versión 4.0 fusionada en VirtualBox, Virtual Machine Ware, Workstation. Esto es una versión que es está restringida con un pago. Server, que es totalmente libre, es gratis. Player, que también está de forma gratuita, y QEMU, que vaya, son varios sistemas operativos que podemos vaya, este programa soporta varios sistemas operativos. Y Microsoft Virtual PC, que también es un hipervisor de tipo 2 que vaya, nos ofrece ese tipo de herramienta para poder virtualizar, perdón. Y por último hablamos del tema 2.6, que habla sobre gobernabilidad, herramientas y automatización, aprovisionamiento y desaprovisionamiento. Gobernabilidad. La gobernanza de los datos es un conjunto de políticas, procedimientos, protocolos e indicadores que controlan la forma en la que se utilizan, gestionan y almacenan todos los datos. Básicamente es eso, creo que está un poco claro. La gobernanza de los datos tiene en cuenta la cultura particular de su empresa y el enfoque que da a sus datos, además de sus titulares y la confidencialidad de los mismos. De esta forma, la gobernanza de los datos ayuda a todos los integrantes de una organización o empresa a dar un uso eficiente, eficaz y responsable de todos los datos que se manejan dentro de esta misma organización o empresa o negocio. Aprovisionamiento y desaprovisionamiento. En la fase de aprovisionamiento en la nube, en inglés Cloud Provisioning, se refiere a la implementación de la estrategia de computación en la nube de una empresa, que generalmente implica seleccionar las aplicaciones y servicios que residirán en la nube pública y cuáles permanecerán en el sitio detrás del cortafuegos o en la nube privada. El aprovisionamiento en la nube también implica desarrollar los procesos para interactuar con las aplicaciones y servicios de la nube, así como también auditar y monitorear quién accede y utiliza este tipo de recursos.
La referencia más común para el aprovisionamiento en la nube es cuando una compañía busca la transacción de algunos o todas sus aplicaciones existentes a la nube sin tener que volver a diseñar o rediseñar significativamente todo este tipo de aplicaciones que ya tienen previamente instalada. Entonces, vaya, básicamente es eso, todo tipo de estrategias que una empresa realiza para seleccionar qué tipo de, vaya, la restricción de sus aplicaciones o toda su información que tiene dentro de la nube, cuál va a ser pública y cuál va a ser privada o confidencial. Vaya, es el tipo de aprovisionamiento. Y vaya, esto sería prácticamente todo. Y pues eso sería todo.